Daniel Filmus, sociólogo, docente, ex ministro de Educación, actualmente secretario respecto a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dentro de la Cancillería. Daniel Filmus, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, yo no... Encantado, Daniel, todo tranqui por aquí. ¿Cómo en esta fase particular de la cuarentena, tras los anuncios del gobierno, cómo vos personalmente, políticamente, analizás esto? ¿Qué expectativas tenés al respecto? Bueno, personalmente, la verdad que tratando de sobrellevarlo, nosotros trabajamos como si no hubiera cuarentena, porque tenemos que trabajar todos los días, todo el día, temas que son, bueno, que todos ustedes conocen, así que la verdad es que sufriendo como todo el mundo y la familia, las complicaciones de estar en cuarentena en contexto de la pandemia, pues bueno, esperando que las medidas del gobierno ayuden a salvar las vidas, ¿no? Digo, hay mucha polémica al respecto. Uno sigue lo que pasa en todo el mundo, aparte por nuestro trabajo en la Cancillería, y lo que ve hay que dos tipos de países: los países que privilegian cuidar la vida y los países que hicieron cualquier cosa. Digo, Estados Unidos y Brasil son ejemplos de los que tuvieron políticas que no privilegiaron la vida. Reino Unido también, hubo varios. Y así vemos como la curva de las muertes ha aumentado, ¿no? Y eso es lo que es irreparable. Así que esperando que pase, que termine, no sé, que aparezca la vacuna, que ocurra algo que nos permita volver a la normalidad. Daniel, una de las cosas que muchas veces picamos en este programa, charlamos, aprovechamos para preguntarte en tu experiencia como ministro de Educación, es la particularidad del año lectivo en estas condiciones. Desde tu experiencia, ¿qué balance haces? ¿Recomendaciones, análisis? ¿Qué te genera ver la respuesta que se están intentando hacer para saciar este desorden que nos genera el coronavirus? Bueno, la verdad que hay dos cosas. Uno es que el Ministerio de Educación y las autoridades, el ministro Nico, están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de que se salve lo más posible este ciclo lectivo. Para los que somos docentes y trabajamos en el tema, sabemos que es muy difícil, porque lo que manifiesta la pandemia es mayor desigualdad. Pensá que es verdad que en Argentina hay altos niveles de conectividad, pero casi el 70% de los chicos tienen conectividad por el celular. Tratar de estudiar por celular es bastante complejo, y la familia tiene un celular y quizás tiene 3 pibes. Totalmente. Lo que hay es una manifestación de desigualdad enorme. No es lo mismo que vos tengas una habitación donde podés estudiar, que tengas que estudiar junto con todos tus hermanos en la misma habitación. No es lo mismo que tu viejo sea profesional, que tu madre te pueda enseñar, que no tengas esa posibilidad. El otro día estaba en un barrio donde tenemos un comedor comunitario, y una madre me decía: yo hago todo lo posible por apoyarlo. Y yo le decía, bueno, ¿qué cosas? Y me decía, bueno, le plancho las orejas de los cuadernos. Te juro que me emocionó tremendamente, porque la madre no tenía los elementos para un pibe que estaba último año de la primaria, ayudarlo en los temas académicos, podía ayudarlo en lo más mínimo, que era esto. Pero bueno, todos los chicos no tienen computadoras, todos los chicos no tienen conectividad. La verdad que es dramático y va a ser difícil recuperar, porque no se recupera de un día para el otro. Perdiste un año, lo que no aprendiste en tercero no lo aprendés en cuarto, y lo que no aprendiste en primero no lo aprendés en segundo. Entonces va a llevar mucho tiempo recuperar esto que se está perdiendo. ¿No se evaluó en ningún momento agregar un año? O sea, lo pregunto desde la ignorancia total. Soy madre y soy profe y no tengo idea, porque cada vez que pregunto nadie sabe para dónde vamos. ¿Nunca se evaluó agregar un año? Por ejemplo, que los que estén en quinto grado el año que viene hagan quinto grado. No, es cualquiera eso. No es cualquiera, no es cualquiera. Yo creo que hay que evaluar cómo el año que viene recuperás presencialmente los contenidos que este año de cuarto no pudiste ver, si pasaste a quinto. Sé que es muy difícil repetir, porque hay mucha desigualdad, porque hay chicos que quizás aprovechan el cuarto y el quinto, y hay chicos que aprenden mucho más en la casa que en la escuela, no nos engañemos. No, eso totalmente. Que entran a la escuela ya sabiendo leer y escribir, y otros que no. Hay chicos que hicieron jardín y chicos que no hicieron jardín, chicos que hicieron aprestamiento en lectoescritura y chicos que no. Entonces, me parece que la escuela va a tener que procesar en forma muy compleja este tema de cómo van a quedar el año que viene. Acordate, te voy a contar algo. Yo asumí como ministro en el 2003. Y cuando vos mirás los años anteriores,
varias provincias hicieron pasar a los chicos de grado por decreto, porque como no se aumentaban los salarios hacía más de 10 años, no se pagaban los salarios, y donde se pagaban con unos bonos que llamaban patacones, federales. Sí, me acuerdo perfecto. Entonces, los docentes vivían de huelga, y había, por ejemplo, me acuerdo, la provincia de Corrientes, la provincia de Chaco, la provincia de San Juan, la provincia de Río Negro, para mencionarte 4, aprobaron por decreto con 60 días de clase, 70 días de clase. Yo antes de ser ministro era académico y estudioso de estos temas, y yo la verdad que pensaba siempre, en realidad habría que hacer lo contrario, tendrían que hacer ese año, porque en realidad lo estamos robando, nos estamos dando los conocimientos que la escuela promete transmitirle. La escuela no te da certificado nada más, lo que te da es saberes, saberes y valores. Entonces me parece que por un lado me parece que es imposible que todos repitan, porque también, te digo, esto de las desigualdades sería injusto, pero la cuestión, y no es fácil, cómo procesa el año que viene, o lo que queda del año, la escuela presencial, esa desigualdad. Y hay otra cuestión que hay que desmistificar, que es el tema principal. Yo estoy, la verdad que preocupado por la cantidad de textos y artículos y opiniones que escucho de cualquiera, porque viste que de docencia puede opinar cualquiera, ¿no? Me acuerdo cuando la gobernadora Vidal, en medio de la huelga, dijo que voluntarios, ¿no? Sí. Es como si... No, eso fue increíble. De repente los médicos los cirujanos están de huelga y dicen, bueno, hay voluntarios, que tipos que vieron alguna serie de televisión que el protagonista operaba, a ver si quieren. Porque el magisterio tiene un trato social a veces similar al de la maternidad, la vocación, el sacrificio, todos fuimos alumnos, todos fuimos hijos, entonces todos podemos ser maestros y madres. Es una de las formas de desprestigiar una tarea que requiere conocimiento y trabajo. Y además en un contexto Todos y todas podemos ser madres, está claro eso. Maestros no, porque para madre no te piden ningún certificado, para maestro tenés que certificar que aprendiste cómo enseñar y los contenidos para enseñar y a trabajar en grupo y en equipo. Por eso me parece gravísimo aquellos que piensan que a partir de que algunos pudieron aprender por redes, podemos ya prescindir de los maestros y podemos prescindir de las clases y del aula. No, lo principal del proceso de aprendizaje ocurre en el aula y en el intercambio entre todos. Eso es más importante que la transmisión específica de contenidos puntuales. Uno aprende mucho más en la escuela por la convivencia, porque el otro es diferente, entonces tengo algo para aprender de él, ¿no? Ahí Humberto Eco hace una figura que a mí me gusta y la aplico para la escuela. Y los que imaginan escuelas autopistas, donde lo importante de una autopista es en cualquier lugar del mundo, las autopistas son todas iguales. Y vos cuando entras a una autopista lo único que querés hacer es salir. No te interesa lo que pasa en el medio, porque no hay nada para disfrutar en el medio. La escuela es lo contrario. La escuela no es el tema de que entraste a una autopista, lo importante es lo que pasa en el medio. Es que todos los días de clase son distintos, es que te encontrás con otros alumnos, que se encuentran los diversos, y el aprendizaje es una producción en conjunto. Vos sos docente y lo sabés. ¿No? Es un conocimiento, lo vamos construyendo, no es una cuestión de transferencia puntual, porque esa transferencia puntual la tenés en las redes. Si yo tengo en la memoria, entro a las redes y tengo 1.000.000 de información, Entra información, claro, pero no se da un aprendizaje. Hay otra figura de Humberto Eco que a mí me gusta mucho, que él dice que si a vos te ofrecen regalarte $1.000.000.000, pero la condición es que los cuentes de a uno, lo más inteligente que puedes hacer es rechazarlo, porque vas a tardar 37 años. Entonces, es lo mismo, si yo tengo 1.000.000.000 de información, porque hoy ya tengo el universo de la información, ya lo tengo, está todo en las redes. Ahora, no me sirve de nada si tengo que entrar de a uno, tengo que saber cómo categorizarlo, qué preguntas hacer, cómo entrar, cómo distinguir los que a mí me interesan, cómo utilizarlo, y en última instancia cómo no ser un linkeador, sino cómo producir ese conocimiento y subirlo a las redes. Además, Daniel, esa figura de Humberto Eco me encanta, no se trata de 1.000.000.000 de información. El docente es el que posibilita el acceso a esa información y transformar esa información en algo útil. Además, en esto que mencionabas del valor humano, cuando uno hace la radiografía de sus años escolares o universitarios, en curso, en mi caso,
el contenido académico, por supuesto, que tiene un peso importantísimo, sobre todo en la carrera en el CBC universitaria, pero en lo que es la secundaria y primaria, sobre todo en primaria, el factor de acercamiento, el factor humano que imprime un maestro, una maestra, totalmente, es algo que preocupa en este contexto no extraviar. Más cuando venimos justamente linkeando con lo que mencionaba Juli y vos compartías, de un gobierno que política de Estado fue denigrar a los maestros y a maestras, profesores. Se cumple un aniversario de Moreno en el día de anteayer, si mal no recuerdo. En otro ángulo de la información, porque también para consultarte de tu actual desempeño respecto a la Secretaría de Malvinas y Atlántico, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, con esta particularidad del COVID a la hora de abordar ese tema, ¿cómo ha cambiado el enfoque? ¿Cuánto ha cambiado? Es cierto que los casos de Malvinas cuentan como Tierra del Fuego. ¿Cómo es ese abordaje en este contexto tan particular? Bueno, Argentina tuvo una posición desde el primer día que fue solidaria con los isleños. Argentina ofreció a los isleños en un contexto de pandemia por varias razones. En primer lugar, pues es una cuestión humanitaria, solidarizarnos con todo el mundo. Y en segundo lugar, porque los isleños viven en la Argentina. Y por lo tanto, para nosotros son ciudadanos argentinos y tienen los derechos de ir a un hospital a hacerse un test, incluso a estudiar, muchos de ellos, porque, insisto, para nosotros nacieron y viven en la Argentina, así que por supuesto tienen los mismos derechos que tiene cualquiera que está en la Argentina continental. Ahora bien, no tuvimos respuesta a ese ofrecimiento, pero cotidianamente Argentina, por ejemplo, roto el puente aéreo que tenía las islas, están totalmente suspendidos los vuelos que tenían con Chile y con Brasil, que pasaban por Argentina. Argentina constantemente, y este fin de semana ha sido un caso de eso justamente, ofrece y autoriza todos los vuelos humanitarios que los isleños necesitan y cualquier otro tipo de ayuda. En el primer momento, cuando hubo muchos casos en Malvinas y no tenían posibilidad de hacer los estudios en Malvinas y tardaban más de una semana en llevarlo a Londres, nosotros propusimos hacerlos en Tierra del Fuego, justamente, que en 6 horas lo tenían. Argentina, en ese sentido, toda la solidaridad y todo el apoyo que necesiten los isleños, a pesar que ellos tengan la opinión respecto del ofrecimiento que son libres de tener. Pero bueno, eso no quita que nosotros, al mismo tiempo con lo que preguntás vos, la Organización Mundial de la Salud le pregunta a la Argentina cuántos infectados, cuántos enfermos, cuántos muertos todos los días hay en nuestro territorio. Por supuesto, nosotros tenemos que incluir, de acuerdo a nuestra Constitución, los que ocurren en las Islas Malvinas, porque son Argentinas. Siempre en lo que es el camino de la vía diplomática, tengo entendido que hay una reunión pendiente cuando esto acabe respecto a el debate de soberanía respecto a las islas. ¿Cómo crees que se puede dar la evolución de ese reclamo en el mundo post-pandemia? ¿Cómo lo visualizas? No, bueno, Argentina tiene la misma posición y la posición tiene que ver con pedirle al Reino Unido que se siente a hablar. No estamos hablando de cuál es el resultado de la conversación. Lo que se niega Reino Unido es a sentarse a hablar de la soberanía. Para que tengas una idea, cuando se aprueba la resolución 2065 de Naciones Unidas, donde dice las Naciones Unidas, la forma de resolver este diferendo es que se sienten los dos países y acuerden. Eso ocurrió en el año 1965. Pensá, para que tengas una idea, que en diciembre de ese año, en primer lugar, ¿quiénes votaron en contra de eso cuando se votó en Naciones Unidas? Nadie. Ni siquiera Reino Unido votó en contra de que la solución era hablar entre los dos países. A fin de ese año, el canciller británico, que se llamaba Stewart, viene a la Argentina y inicia las conversaciones. Esas conversaciones duraron entre el 65 y el 82, que el conflicto bélico terminó las conversaciones. Es verdad que los ingleses, los británicos nos bicicleteaban y todo eso, pero mientras que estaban las conversaciones, Argentina construyó el aeropuerto de las islas, Argentina llevó calefacción a las islas, llevó el correo a las islas, Argentina llevó maestros a las islas para enseñar. Argentina realmente tuvo una actitud de integración con las islas muy fuerte. Ahora, después Reino Unido se niega. No quiero que la pandemia por sí mismo cambie esa posición de Reino Unido. Argentina, en 5 minutos, si vos me decís, mira, estamos dispuestos, Argentina está en 5 minutos sentados, ya estamos sentados, mira, para hablar. El tema es que estás con una potencia colonial que solo le interesa tener
la base militar enorme ahí, tener la llave de ingreso a la Antártida, tener el control de el único paso bioceánico que hay entre el Pacífico y el Atlántico natural, tener la riqueza que hay una pesca, hay hidrocarburos, hay minerales, hay biodiversidad enorme, no está dispuesto a sentarse a discutir cómo termina el colonialismo. Es una vergüenza que en el siglo XXI todavía hablemos de colonialismo que existió en la humanidad masivamente hasta la mitad del siglo XX, después ya no. Los casos que quedan son muy pocos y no hay ninguna razón de ser, salvo la militar y la estratégica, la geopolítica y la riqueza y la prepotencia que tiene el Reino Unido de no dialogar con Argentina. Daniel, estamos dialogando con Daniel Filmus, comenzando a concluir este intercambio, solo para repasar, a la fecha 3 de agosto continúa el rechazo por parte de las islas, de los ocupadores de las islas, de recibir ayuda del Estado. ¿Esto es así, a la fecha? Exactamente. Sí, incluso este fin de semana, insisto, hubo autorización argentina de vuelos y demás. Jamás hay algo recíproco en cuanto al diálogo de parte del Reino Unido. Daniel, gracias por supuesto por tu tiempo. Hay algo que, para concluir, que linkeaba con Julia. Aquí estamos todos, somos entre tantísimas otras cosas, más de comunicadores, gente que ha crecido gracias a profesores, profesoras, maestros, docentes, universidades, escuelas, en Avellaneda, en Capital, donde fuere. Un último mensaje para justamente los que somos estudiantes, las que son docentes como Juli, para afrontar estos tiempos tan particulares. Una última reflexión que quieras dejarnos. Yo quiero preguntar, sí, por favor. Por favor. Quiero saber en qué de toda esta situación que estamos viviendo basás una sensación de esperanza. ¿En qué podés poner esperanza en todo este momento? No, pongo esperanza en los gestos solidarios. No soy de los que crean que la pandemia va a cambiar la humanidad. No soy de los que creen que al otro día hemos aprendido una lección, tenemos que ser ¿no? De los que concentran el capital, los que concentran la riqueza, los que concentran las armas, los que concentran el poder. No creo que ellos aprendan de las lecciones que la humanidad nos da respecto de por qué tenemos que ser más humanistas, por llamarlo de alguna manera. En eso no creo. Creo lo que veo cotidianamente en el mundo y acá, de gestos solidarios, de gente que realmente se arriesga, que pone su vida y su salud en peligro para ayudar a los demás. Creo que esto que te decía antes, también en la educación, que desnuda la desigualdad, sirva la elección para que la lucha de los pueblos logre igualdad. No creo que los que tienen y concentran al otro día, insisto, de repente su corazón se abra y compartan. Creo sí en la lucha de los pueblos, como creo en la lucha por la descolonización de los territorios que aún permanecen en manos de potencias dominantes. Creo en que quizás estamos en mejores condiciones de poner negro sobre blanco las diferencias, la desigualdad entre las naciones poderosas y las que no, entre los que tienen más y los que tienen menos, y que esa lucha nos lleve a sucesivas condiciones de mayor igualdad. Realmente, una palabra, si me dejan, para los docentes. Por supuesto. Yo soy docente, hoy doy clase, di una clase a la mañana y volveré a dar una clase. ¿Por Zoom? Sí. Hoy di en el servicio diplomático, en el ISEN, que es el Instituto de Servicio Diplomático, después doy en la UBA, en el CBC en Sociología. ¿Te llevas bien con el Zoom? Perdón la interrupción, pero quiero este pequeño dato de color. Mira, yo soy un amante de Pablo Freire, que es un ejemplo de educador popular. Totalmente. Y él decía que los docentes somos aquellos que contestamos preguntas muchas veces que los alumnos jamás se hicieron. ¿No? Y tiene un libro que se llama Pedagogía de la Pregunta. Y todo el tema está en que los docentes sepamos despertar preguntas en nuestros alumnos, en los chicos, en los jóvenes, o que entendamos cuáles son sus preguntas. Eso solo ocurre con los ojos. Vos cuando das una clase, estás siempre mirando los ojos de tus alumnos. Yo trabajé siempre con alumnos adultos y estoy siempre mirando, ¿entienden, no entienden, comprenden, no comprenden? Totalmente. ¿No? Y se duermen, no se duermen, yo qué sé. Uno está permanentemente atento a eso. Es muy difícil dar una clase si vos no lo ves. Hay algunos Zoom, porque viste que hay distintas, tenés Google, tenés Zoom, tenés, no sé, ya vi. Sí, yo uso Zoom. Ya me acostumbré. Bueno, en Zoom te permite tener una cuadrícula donde si tenés 50 alumnos, por lo menos ves al mismo tiempo, supongamos 5 por 5, 25, podés ver 20.
Entonces, si están los ojos ahí y vos los mirás o cabecean, no porque se duermen, sino porque asienten, vas dándote cuenta que no entienden, entonces te ayuda muchísimo a dar la clase. Y me obliga mucho más las clases en Zoom a que sean participativas. Estoy seguro que si en Zoom hablo más de 20 minutos seguidos, no me queda nadie del otro lado. Empiezan a cerrar las camaritas y ya empiezan con... Entonces, cerrar camarita no vale, no. Pasa. Bueno, no, en el CBC casi todos cierran camarita. Entonces, algunos dicen, no sé si están o no están. No, esas se fueron y estoy hablando solo. Es muy difícil porque la magia, que no es magia, sino que es saber, más experiencia de nosotros, de los docentes, de los maestros, de los profesores, tiene que ver con esa conexión con los alumnos. Tiene que ver con... Aparte, es así, vos podés ser un profesional de la docencia, no sé, y dar una buena clase. No sé, pero como vos en algún momento, cuando vos me hiciste la pregunta, asociaste madre a maestra. Uh-huh. ¿En qué punto se asocia? Fundamentalmente los primeros años. Se asocia en que, a diferencia de la maestra, la madre es única e irrepetible, y en general, no siempre, y tiene la posibilidad de llegar no solo por la palabra, sino también por el sentimiento. Pero en ese punto, el docente que logra la empatía con el estudiante, con el alumno, tiene una ventaja enorme frente al que va y recita su clase. ¿No? Lograr esa comunicación que tiene que ver con la vocación, no solo con el saber, me parece que es la cuestión ideal. Después es una profesión como cualquier otra, pero exige algo que en Zoom se complica. Te voy a decir, se complica. Lo salvás poco si generás ese diálogo y te das cuenta que no se trata de ser un expositor nomás y que tiene que ser bidireccional la relación. Si no, no. Total. Totalmente. Ya sé que estamos reapurados, pero digo una cosita más. Estoy dirigiendo por Zoom una obra con adolescentes, una obra de teatro, que se trata de esto. Es un profe que quiere dar una clase y con total amabilidad le tiene paciencia a los alumnos, y los alumnos, unos están en la cama, otros rapea, pero también muy amables ellos. La obra se llama La falta de respeto y se trata sobre el respeto y las distintas... Es un clima de permanente cordialidad porque todos están poniendo lo mejor, pero es una falta de respeto permanente, y entonces analiza la cuestión del respeto. Te la quiero hacer llegar, la estamos por subir online. Donde, ¿qué usas? ¿Redes sociales? Estoy acá en vivo tejiendo este lazo. Pero te digo más, yo todo, así que mándame por Twitter o por Facebook o por Instagram. Pero te quiero decir, hay un libro que recomiendo, se llama, de Daniel Penac, que se llama Como una novela. Y lo que transmitir el libro es cómo se hace para transmitir el placer por la lectura. Es algo muy docente. Y él empieza diciendo, el verbo leer no acepta imperativos, como el verbo amar o el verbo soñar. Y lo que te habla es que si no existe el placer por la lectura es imposible transmitirlo. Y cuenta la historia exactamente esa. Cuenta la historia de un docente que agarra a Romeo y Julieta de adultos a la noche, tarde, y él se pone a leer Romeo y Julieta. Entonces, por supuesto, cada pibe en el aula se le canta, nadie le da bola. Pero cuenta que el tercer o cuarto día empiezan todos a prestar atención y después nadie se quiere perder una sola palabra. Cuando el docente tiene esa capacidad de respetar el tiempo del alumno, de respetar los intereses, respetar los conocimientos, los saberes y los valores del alumno y la historia del alumno, seguramente tarde o temprano, como me imagino quizás pasa en tu obra, no la voy a espolear, la vi, pero seguramente consigue esa comunicación. Hermoso momento aquí, hermosa reflexión, hermosa expansión del universo docente aquí en el aire de Demencia Temporal. Más que una charla, un aprendizaje. Daniel, sabemos que el tiempo premia, pero gracias por regalarnos esta charla, estas reflexiones. Y será hasta la próxima, si te parece, quizá presencial, quizá por Zoom, quizá por Skype, pero aprendiendo seguro. Un gusto haber compartido este momento con ustedes. La verdad que uno está en la vorágine del trabajo todos los días. Fue un momento de placer, no solo de comunicación formal.
Muchísimas gracias, Daniel. Lo mismo decimos, un abrazo gigante, Gracias. abrazo a la causa Malvinas, abrazo a la lucha docente, abrazo por doquier, de momento virtuales, pero gracias en serio. Abrazo enorme. Abrazo gigante, Daniel Filmus. Qué hermosa charla, qué hermoso momento aquí en Demencia Temporal, una reivindicación en todo sentido de la experiencia docente. Juli, tenés una cuenta pendiente ahora, tenés un espectador de lujo. Sí, es que es el tema, Teddy. Es el tema en el que estamos. Los que estamos dando clases por Zoom, es todo lo que él habla y bueno, es re emocionante escucharlo. Yo Sí. leí sus textos cuando estaba estudiando, hoy lo comentábamos en nuestro grupo de WhatsApp. Cuando terminé el profesorado de teatro, la carrera se hizo universitaria, hubo que dar unas materias ya que eran instituciones educativas, no sé, leímos los textos de Filmus, después los seguimos escuchando toda la vida. Nombró a Humberto Eco, a Paulo Freire, referentes que a mí me emocionan mucho. La educación me emociona mucho. Dar clases me emociona y me sostiene también sí, bueno, valga la redundancia, Totalmente. emocionalmente en esta cuarentena, porque se genera un encuentro muy honesto desde nuestra necesidad de lazos. Totalmente. Incluso Muy honesto. adhiero a esto que vos mencionabas. Habló de madre, hablamos con un sociólogo, así que yo aquí tengo una cuenta pendiente, también autorreferencial personal, me la permito. Mi madre es socióloga, yo estudio ciencia política, son carreras... Con razón. No, pero vos sabés que son carreras que en este contexto, viste, uno dice, uy, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Porque el mundo se está yendo al cuerno. ¿Y quién pregunta por un sociólogo, un politólogo? Y al contrario, puentes, porque esta entrevista fue un puente a conocer causas, luchas. Hablamos de docentes hasta Malvinas y todo con un mismo hilo, que es la empatía, que es la lucha, que es la reivindicación. Qué importante, me quito a mí, no yo que estudio ciencia política, yo me quito. Pero el sociólogo es politólogo, es analistas, en la docencia, en el análisis, en la escritura, son profesiones que me gusta creer que nos ayudan a ver el mundo con mayores recursos, con mayores lupas, con mayores dudas, Claro. sobre todo dudas, preguntar mucho, cuestionarnos. A mí realmente es un placer charlar con un sociólogo o socióloga, sea Filmus, que tiene una carrera política imprescindible y amplia, y quizá el día de mañana con alguien que es de otro palo y nos divertimos y aprendemos un montón igual, es imprescindible. Así que mi beso a docentes. Yo le pregunté, sociólogos. Tevi, por Sí. la esperanza. ¿Qué te parece? Le pregunté por la esperanza porque la pedagogía es esperanza. Mm. Vos, para enfrentarte a un aula, para enfrentarte a un grupo de alumnos, todos los días tenés que creer que esa gente quiere aprender y va a aprender. Hay una esperanza mutua, compartida, en un mundo mejor, en modificar las cuestiones, en crecer, en profundizar. La pedagogía es esperanza a cada instante. Entonces, bueno, teniendo semejante referente, ¿Qué te parece? le quise preguntar por su esperanza, y habló de la solidaridad, que claramente es la que va. Bueno, pero ahí tristemente pienso en lo que hablábamos antes, en las dos Argentinas, y él habló de dos modelos diferentes de gobiernos, y bueno, siempre esta cuestión Sí. de dos mundos, del que está pensando en colectivo y el que está pensando en sí mismo, A mí en salvarse. me activaste, no me gusta ser autorreferencial, pero me permito porque justamente creo que aquí abrimos nuestro corazón constantemente. Algo ya para concluir porque ya estamos pisando la tanda, pero yo me acuerdo que la última vez que me emocioné fuertemente y medio a escondidas porque de salame, porque no me gusta mucho expresar eso en público, fue una vez que mi vieja también es docente en la UNAG, mandamos un beso a la Universidad Arturo Jaureche, que mucho queremos, y me mostró, me mostró, no me acuerdo si estaba ahí, me ponen esta música, no, pero es lindo, muy lindo lo que sucedió. Un mensaje de una alumna que se había reencontrado con su carrera y había reencontrado el amor a lo que es la investigación en medicina, en investigación médica, en salud, en sanidad, había reencontrado su amor gracias a una clase a un curso que hizo con mi vieja siendo docente. Más allá de que sea mi mamá, el mensaje me emocionó muchísimo, me hizo entender la importancia de la educación pública. Juli, vos estudiando educación pública, yo estudio en educación pública. En fin, estamos en una ciudad que mucho tiene que ver con la educación pública, más allá de que tu corazón está en Avellaneda. Nosotros estamos en Avellaneda, pero somos todos de Avellaneda. Entonces reivindicar eso fuertemente. Ya nos
pasamos, es un momento hermoso, pero hay que continuar, debemos continuar. Vamos a seguir con notas de este estilo. Ya se suma Juan Cabotti al aire, después de esta hermosa nota con Daniel Filmus. Nuestro abrazo y beso a los docentes que están del otro lado resistiendo en un año muy difícil. Por supuesto también a la causa Malvinas Argentinas, porque de eso también hemos Qué hablado. barbaridad. Totalmente, totalmente. Vamos a continuar este programa, vamos a seguir hablando Virtual Insanity, Yamiro Kwai, y después más de Demencia Temporal.